días tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es comprobantes fiscales CFDI 4.0 para el año 2023. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del contador Luis Fernando Poblano Reyes. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí participando con ustedes. Me gusto saludarla y poder platicar de este tema tan cambiante que es el CFDI, que no para de tener cambios y de tener muchas cosas, como las Sí, prórrogas sobre pues, todo. exacto. Está como la canción, ¿verdad, contador? No para, sigue, sigue. No para, Sí, sigue, sigue. Y quién sabe hasta exactamente. cuándo termine. No va a terminar porque es la herramienta de fiscalización por excelencia para el SAT. El SAT ya le está apostando a fiscalizarnos a través de los CFDI. Y para ello, lo que tiene que hacer es actualizar las versiones para tener la información más detallada y más precisa. Entonces, pues va a seguir afinando y detallando los requisitos de los FDI, precisamente en la medida en que vaya requiriendo la información. Y lo podemos ver con el 4.0, que es la nueva versión en donde pues ya se tiene más información detallada. Pero bueno, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy precisamente. Muy bien. Contador, bueno, mire, pues yo quisiera que arrancáramos este foro, esta charla, y que usted nos comente qué hay pues de tantas prórrogas y que si el 1 de enero y luego después que en marzo y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tanta prórroga? Y bueno, ¿por qué son tantas prórrogas? Bueno, sí, efectivamente, ya nos estábamos preparando todos con fecha 1 de enero, ya se iba a terminar la vigencia de la versión 3.3 y bueno, pues salen con la buena noticia, porque es buena para nosotros, de que va a haber una prórroga para seguir utilizando la versión 3.3. Durante enero, febrero y marzo del 2023 vamos a poder seguir utilizando la versión 3.3 del CFDI y del complemento de pagos, la versión 1.0, de la constancia de retenciones, también la versión 1.0. En sí, son para recapitular de todos los cambios que se tenían previstos. Se modifican 3 tipos de comprobantes, que es la versión 3.3 pasa a la 4.0, el CFDI, el complemento de pagos, la versión 1.0 pasa a la versión 2.0 y la constancia de retenciones también pasa de la 1.0 a la 2.0. Entonces, esos 3 documentos se supone que ya ahora sí iban a entrar, ya iban a estar vigentes solamente para 2023, pero no, todavía vamos a seguir utilizando las versiones anteriores de nuestros comprobantes, como son la 3.3, el complemento de pagos el 1.0 y la constancia de retenciones 1.0. Durante 2023, enero, febrero y marzo, seguiremos usando esa versión y obviamente la 4.0 pues, sigue utilizándose porque esa ya la podemos utilizar desde el 1 de enero de 2022 y seguirá hasta ya de forma permanente, pero pues aquí el beneficio es la prórroga de seguir usando la 3.3. ¿Por qué la prórroga? Principalmente por lo de nóminas. En sí la prórroga había salido para el recibo de nóminas en primera instancia que se utilizara hasta marzo. Y el de nóminas es porque, pues, para poder timbrar con la versión 4.0 del recibo de nóminas, necesitamos el nombre completo y correcto del trabajador. Necesitamos que el trabajador, pues obviamente, tenga el régimen fiscal de sueldos y salarios y que el trabajador, pues, encuentre su domicilio necesitamos su código postal del domicilio del trabajador. Y aquí tenemos un gran problema porque desde que se dijo que iba a usarse la 4.0 para el recibo de nóminas, pues resulta que le empezamos a pedir las constancias de situación fiscal a los trabajadores y algunos no tenían contraseña, no podían, no sabían cómo obtenerla, otros pues hacían largas filas en Hacienda para que les dieran su constancia. Finalmente ya nos dieron la constancia y la sorpresa es que el trabajador, algunos están en suspensión de actividades, cuando si estás por sueldos y salarios debes estar en el estatus activo. Segundo, ni siquiera tienen el régimen de sueldos y salarios, tienen honorarios, tienen arrendamiento, pero menos sueldos y salarios. Y luego el domicilio, el código postal, no es el domicilio actual de ellos, es el de su patrón que lo dio de alta hace 20,000 años. Y entonces ese proceso de que, imagínense cuántos
miles de trabajadores tienen estos errores, pues tienen que regularizar su situación fiscal acudiendo a Hacienda para en tu caso, ponerse como activos, dar de alta la obligación de salarios, cambiar el domicilio. Entonces, todo ese proceso, pues al día de hoy, muchas empresas, digo, la que tiene 10 trabajadores no tiene problema, los regulariza en poco tiempo, pero aquella empresa que tenga 1000 trabajadores y 500 trabajadores y que quiera regularizar, la verdad es que sí está complicado. Entonces, por eso dieron la prórroga en primera instancia para que el recibo de nóminas se siguiera timbrando con la 3.3 hasta marzo del próximo año, y ya después dijeron, bueno, pues ya todos los comprobantes, todos los tipos de comprobante con 3.3 que se sigan utilizando. Entonces, en sí es por esa dificultad que se tiene para obtener la información, sobre todo de los trabajadores. De los clientes no hay tanto problema porque les pido la constancia y con esos datos, pues puedo hacer la factura en versión 4.0. Entonces, más que nada, por eso la prórroga que se da para el uso de las Entonces, versiones. entonces quiere decir que la autoridad ya tiene todo implementado. No es que le falte algo, alguna parte tecnológica para poder arrancar con esta versión. El atorón o la prórroga se debe justamente a que el padrón no está al 100% actualizado. El padrón de asalariados no está al 100% actualizado por estos temas que estamos comentando, ¿no? Seguramente, pues la autoridad tiene toda una estadística, ¿no? Del 100% de los contribuyentes que tributan bajo el régimen de sueldos y salarios, a ver, vamos a ver cuáles ya tienen todo. No, pues nada más tienen el 50%. ¡Ay, nos faltan muchos!, ¿no? Entonces, entiendo que por eso fue la prórroga. Sí, efectivamente, para efecto del CFDI de nóminas, pues finalmente sabe la autoridad cómo están los trabajadores en su estatus, y hay una gran cantidad de trabajadores que sí necesitan regularizarse. Definitivamente sí, se necesita regularizar. Y bueno, pues una vez que se logre todo esto, ojalá que para marzo pues ya tengamos todo listo, si no es que viene otra prórroga y seguirá así las prórrogas hasta que ya en algún momento ya se termine la prórroga y ya pasemos a la versión 4.0 de los comprobantes fiscales. Entonces, pues sí, Claro. efectivamente es por las mismas condiciones que ve la autoridad, porque actualmente ya podemos timbrar recibos de nómina con la 4.0, ya también podemos hacer facturas con la 4.0, complementos de pago con la 4.0, y decíamos, bueno, en lo personal, al principio cuando vimos la transición de un comprobante a otro, decíamos, oye, es que pues es complicado y todo ello. La verdad es que no, ya actualmente estamos utilizando las dos versiones, en lo personal para muchos de mis clientes, ya usamos la 4.0 y la 3.3, la 3.3 porque pues, es la que seguimos con la versión anterior, pero la 4.0 es porque muchos clientes de ellos ya les están exigiendo la 4.0. Hay empresas que ya nos dicen, mándame tu factura para que te pague, pero en 4.0, ya no quiero la versión anterior. Entonces me están obligando a que yo ya migre a la versión nueva, pero al mismo tiempo sigo usando la 3.3 para mis demás clientes, no tengo ningún problema. Entonces estamos en uso simultáneo de las dos versiones y la verdad es que no está tan complicado. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos aquellos que ya estemos preparados para la 4.0, pues ya, ¿para qué nos esperamos, no? Ya arranquémonos con el 4.0. Los que no estén preparados son esos contribuyentes que todavía sus trabajadores no tienen el código postal, no tienen la dirección actualizada. Esos son los que todavía se tienen que esperar. Podríamos decir que sí, sí, efectivamente, todavía los que no estén preparados se pueden esperar a usar las nuevas versiones. Sin embargo, aquí tendríamos que ir al fondo. ¿Por qué los cambios de estas versiones? Pues porque con las nuevas versiones el SAT va a tener información más detallada de nosotros. Y al tener información más detallada, pues nos va a fiscalizar de forma más eficiente. Estos cambios benefician al SAT, no a nosotros como contribuyentes. Entonces, si cambiando a las nuevas versiones ya le voy a dar información más detallada, pues entonces mejor me espero hasta el último día de la última prórroga que lleguen a dar, pues yo sigo con las versiones anteriores. ¿Por qué? Porque de esa manera, pues el SAT no va a tener mi información en los FDI tan detallada como los va a tener en las nuevas versiones. Ejemplo de esto, en el complemento de pagos, les mencionaba que el complemento de pagos
va a cambiar de versión, va a migrar de una versión a otra también. Además de 3.3 a 4.0, el complemento de pagos va de la versión 1 a la 2.0. ¿Cuál es la diferencia? Que en la nueva versión del complemento de pagos ya se desglosa el IVA, ya se desglosa el IEPS, ya van desglosados los impuestos. Y entonces, si el SAT ya tiene nuestros complementos de pago con los impuestos desglosados, ya es más fácil que pueda amarrar el IVA, integrar el IVA que le debemos de pagar. Con la versión anterior no puede integrar el IVA porque pues no tiene el desglose en el complemento de pagos. Entonces, con el nuevo complemento me va a fiscalizar ya incluso el IVA efectivamente cobrado. ¿Por qué? Porque va a tomar mis facturas que digan PUE, va a decir, esas están cobradas, y los complementos de pago que de las facturas que hice con PPD, ya es lo cobrado, pero ahora sí traen los impuestos desglosados. Entonces es más fácil que me integre mi IVA y me fiscalice y compare con lo que yo estoy declarando. Entonces, pues mejor seguir usando las versiones viejitas, que no está tan detallado, pues para que no tenga tanta información. Digo, desde mi punto de vista, pues es eso lo adecuado para cada contribuyente, ¿no? Sí. Ahora, contador, pero pues de todas maneras sí lo estamos haciendo bien, supongo yo, ¿no? O sea, si Sí, estamos escribiendo bien la factura, con el detalle del desglose de los impuestos, del IVA acreditable, el IVA trasladado, el IEPS, pues el que nada debe, nada teme, ¿o qué? O cómo ve, contador? no, lo que pasa es que lo que hace el SAT compara nuestros comprobantes y actualmente nos están llegando muchas cartas de invitación, seguramente a muchos de los que nos escuchan, pues les ha llegado cartas de invitación de los contribuyentes donde el SAT lo que hace es compara los comprobantes, toma mis comprobantes, los lee y los compara contra lo que yo declaré en las declaraciones y me determina diferencias. Y esas diferencias no es que yo esté mal, yo estoy en lo correcto. El detalle es que no está leyendo los comprobantes de forma correcta y además los comprobantes no tienen toda la información detallada. Entonces esas diferencias, pues es la lata de que yo tengo que estarle aclarando a la autoridad por qué las diferencias, porque no estás considerando bien los comprobantes o incluso, ahorita por ejemplo, una de las últimas cartas que llegó a un contribuyente es porque el SAT lee todos los CFDI de nóminas del año, de enero a diciembre, de esa lectura de esos FDI de nóminas que timbró la empresa, de enero a noviembre, o a diciembre ya algunos, encuentra que hay un subsidio para el empleo que le pague a los trabajadores. Entonces dice el SAT, a ver, de enero, en tus recibos de nómina tienes subsidio pagado de 500 pesos, en febrero de 600 pesos, en marzo de 500, y veo que acreditaste contra el subsidio para el empleo, contra el ISR que tú pagaste, que tú retuviste 3,000 pesos y acreditaste 3,000 de subsidio para el empleo. Y entonces me manda un cuadrito que dice, los recibos de nómina dicen 500 y acreditaste 3,000. Diferencia. Y dice, acláramela. Pues es muy sencillo. Soy un contribuyente que traigo un saldo de subsidio para el empleo de años anteriores y por eso lo estoy usando. Pero el SAT solo está comparando los puros comprobantes del mes. Pues así no se Mm, revisa de forma integral para que no te tenga yo que hacer una cartita aclarándote, diciéndote, querido SAT, fíjate que como tengo un saldo de años anteriores, por eso excede a lo que yo tengo de subsidio mensual. Y es la lata de que el contribuyente tenga que estar aclarando. Entonces ahí el SAT pues, está, si bien está revisando los comprobantes y lo está leyendo y hace comparaciones, pues no lo está haciendo de forma integral. ¿Y por qué? Pues porque le falta todavía información, o sea, le falta realmente amarrar todo esto. Entonces, ya cuando tenga otras versiones y con información más detallada, ahí sí, puede ser que ya nos integre toda la información muy precisa y ahí sí va a tener razón la autoridad, para que vea. muy bien. Oiga, contador, entonces, este impacto que van a tener la fiscalización, ¿usted cómo la percibe una vez que ya todos hayamos entrado en, pues, en la nueva versión, ¿no? Del 3.3 al 4, del 1.1 al 2, en el caso Del de complemento de pagos, complementos exactamente. y de las Sí, bueno, retenciones, ¿no? sí, las retenciones. De entrada, sí, efectivamente, ya el SAT ya nos está fiscalizando de esa manera, ya lo está haciendo a través de
los FDI desde años anteriores. Ya está empezando a comparar, si bien ahorita lo que estoy mencionando de que pues le está fallando y todo, sí, pero poco a poco va a ir afinando sus formas de fiscalización, sus formas de leer los comprobantes. Ahora sí que prueba y error, pues ya me di cuenta que pues me estoy equivocando en comparar de esa forma, pues lo va a ir mejorando. Y con la información de las nuevas versiones donde los datos ya están más detallados, más precisos, pues todavía va a ser más eficiente en su fiscalización la autoridad, y a eso le está apostando, a que nos fiscalice vía comprobantes. Recordarán, bueno, recordemos como contadores que en 2014 empezó eso de la contabilidad electrónica y que las balanzas y que nos iban a fiscalizar por ahí por la contabilidad. Pues es más complicado fiscalizar vía contabilidad que vía comprobantes fiscales. Es más fácil vía comprobantes fiscales y pues, le reditúa más a la autoridad porque pues, puede detectar diferencias, recargos, actualización, y además no tiene que invertir en personal que revise. Eso lo hace a través de robot, que son programas en donde lee los comprobantes y hace las comparaciones. Nada más tiene que definir los parámetros para que el programita lo haga y manda las cartitas de invitación, y no tuvo que invertir en personal para que vaya a hacer una auditoría y revise las pólizas y todo ello. Entonces, se le está apostando más a fiscalizar vía comprobantes. Es más eficiente, la verdad es que es mucho más eficiente y mucho más rápido, ¿eh? Mucho más rápido, porque ya las cartas de invitación pues ya nos llegan con diferencias del mes pasado, ¿sí? O sea, ya leyó mis comprobantes del mes pasado y lo que declaré el mes pasado, ¿eh? Entonces, pues sí, sí va a tener un impacto todavía mayor, y seguramente después vendrá siempre les digo de broma cuando cambian las versiones, al rato vendrá la versión 5.0. ¿Y con qué? Pues con más requisitos que quiere el SAT que le demos en las facturas, ¿sí? Entonces ahorita pues ya que entra la 4.0, nos van a fiscalizar en sí, nos va a fiscalizar más la autoridad, no es beneficio para los contribuyentes. Sí, fíjese contador, que ahorita que estaba comentando usted de que ahora ya lo hace un robot, fíjese que les quiero compartir una estadística. De acuerdo al Foro Económico Mundial, se crearán 97 millones de nuevos empleos que van a coexistir, que van a dividirse el trabajo entre humanos y máquinas. De esos 87 millones, 85 millones van a tener que recapacitarse. ¿Para qué? Justamente para convivir o dividirse el trabajo entre humanos y máquinas, ¿no? Y esto que está haciendo la autoridad, pues ya se anticipó, porque esta estadística que les estoy compartiendo es para el 2025. Entonces ahí es donde cobra vital importancia, pues la capacitación, justamente, ¿no? Que todos esos puestos de trabajo se tendrán que recapacitar para dar pie o para dar entrada a la división del trabajo entre humanos y máquinas. Entonces, pues entonces a capacitarnos. Sí, sí, y más nosotros como contadores, la verdad es que nosotros como contadores y todos los que nos están escuchando, los que nos participan, pues sabemos que nos tenemos que estar capacitando todos los días, todo el tiempo tenemos que estar viendo qué reformas hay. Y por ejemplo, esto de lo que es los comprobantes fiscales y lo que decimos de que nos está la autoridad fiscalizando de esa forma, pues nosotros también tenemos que ir evolucionando en la capacitación. ¿Por qué? Pues porque ya a través de programitas nosotros también hacemos la lectura de los FDI, filtrado de CFDI, y tratamos también de amarrar las cifras como lo hace la autoridad. Entonces tenemos que aprenderle también y tenemos que, como usted menciona, recapacitarnos en pues trabajar con programas que automáticamente nos filtran la información y nos dan resultados. Queda en nosotros hacer el análisis, determinar diferencias, hacer los razonamientos, porque si bien los robots hacen el filtrado de información, pues al final de cuentas el que hace el razonamiento y el análisis pues es el humano, ¿no? El humano, así El es. que tiene que llegar a las conclusiones y tomar las decisiones sobre la información que se trabaja. Entonces, pues sí, hemos tenido que evolucionar los contadores. No sé si somos la profesión que más ha evolucionado,
de que hace algunos años hacíamos la contabilidad de forma manual, así, de, de Y hojas forma arcaica, tabulares. en hojas tabulares, y ahora pues ya simplemente es que lea el sistema de nóminas los XML y pues ya hace el asiento contable de forma automática, previa configuración que ya hicimos nosotros, por supuesto. Entonces, pues sí, sí tenemos que capacitarnos, la verdad es que sí, Sí. ¿eh? Y fíjese, contador, dijéramos, bueno, pues es que pues sí me voy a capacitar en el CFDI 4.0, ¿no? Pues no nada más es eso, ¿verdad? Porque si bien usted está comentando, a ver qué software me consigo, hago para que pueda bajar todos esos comprobantes y luego los pueda leer y pueda hacer un match de lo que tengo en el repositorio del SAT y lo que tengo yo y que no tengamos diferencias. O sea, no nada más es saber hacer un buen CFDI. O sea, ¿qué trae? Además de eso, ¿no? Además de eso, ¿en qué también nos tenemos que capacitar? O sea, Sí, por supuesto, son diferentes áreas, entre ellas lo que es la parte informática, que informática, tenemos exacto. que aprender a manejar los programas precisamente para poder procesar toda la información de los FDI, ¿sí? Y no es un solo programa, pues sí, el sistema de nóminas, el sistema de facturación, las mismas plataformas del SAT que tenemos que aprender a utilizarlas, ¿sí? Necesitamos no nada más la parte de fiscal, también la contable, también la informática. Nuestra carrera es de forma integral, Integral. definitivamente. Sí, muy Así bien. es. Bueno, oiga, contador poblano, y entonces, bueno, ¿qué versiones estarán vigentes para el 2023? Para el 2023, la versión 4.0, que ya está vigente desde 2022 y seguirá en 2023. Y la 3.3 sigue vigente 2022 y pues en principio terminaba su vigencia el 31 de diciembre, pero ya la ampliaron al 31 de marzo del 2023. Entonces vamos a seguir con las dos versiones y las podemos utilizar, como mencionábamos, de forma simultánea. Hay quien está timbrando con 4.0 y con 3.3 al mismo tiempo, dependiendo de sus requerimientos con sus clientes o con sus proveedores. Ya usamos las dos de forma simultánea. El hecho de ya usar la 4 no significa que no pueda seguir utilizando la 3.3. Las voy a seguir utilizando al mismo tiempo hasta el 31 de marzo del 2023. Ya no sabemos qué vaya a pasar. Si al rato sacan otra prórroga que nos diga que unos mesecitos más y se vaya hasta 2024, ¿sí? Entonces, pues hay que ver que ahí les encargo en sus peticiones de fin de año, pidan que se vaya hasta 2024. A ver si hacemos cadena, como dicen, hacemos cadena de oración para que se vaya hasta 2024 toda la Pues, ¿qué les versión. parece que mejor hagamos cadena a la basílica, aprovechando que pues ya estamos a 6 días del día 12? Sí, pero la cadena de oración es virtual, la de la basílica es presencial, Ah, sí, entonces es ya cierto. estamos en la nueva, Sí, en sí, lo sí, sí. nuevo, que También es ahí hemos evolucionado. Ahora es exacta, virtual, es ¿verdad? virtual, exactamente, así es. Muy bien. Oiga, y entonces las versiones 1.0 a la 2.0 de complemento de pago y de retenciones, esas también. También se van hasta el 31 de marzo para que se utilicen la 1.0 y de la constancia y del complemento de pagos y va a estar igual, simultánea. Se puede usar cualquiera de las dos, pero ya a partir del 1 de abril del 2023, por lo menos ahorita como están las reglas, ya solamente serían las nuevas versiones. Ya se acabaría la 3.3 y las otras versiones viejitas. ¿Sí? Ya Muy hasta ahí bien, llegaría. muy bien. Si me permite, contador, comentarle aquí a nuestra audiencia, esta sesión es de ustedes. Por favor, siéntanse con toda la confianza de preguntar todas las dudas que tengan del CFDI 4.0, que aquí el contador poblano, experto en el tema, seguramente nos ayudará a disipar esas dudas. Entonces, no se sientan cohibidos, por favor, pregunten, que aquí estamos al pendiente. Muy bien, contador poblano, y entonces, los cambios más importantes del CFDI, a ver, díganoslos, o sea, ¿cuáles son esos cambios tan importantes o por qué la autoridad hizo estos cambios a esta versión, pues, ¿no? Sí, claro. De la versión 3.3 a la 4.0, uno de los campos que se adicionaron es una pregunta donde nos dice si la operación que representa, la operación que contiene el comprobante es de exportación. Por ahí viene una preguntita que nos dice, ¿esta operación es de exportación?
y tenemos que contestar sí o no. Si digo que no, pues no pasa nada, hasta ahí llegó. Pero si yo digo que sí, tengo que contestar ahora si es una operación de comercio exterior, una exportación definitiva o es una exportación temporal. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que si yo digo que es una exportación definitiva, es decir, le estoy vendiendo mercancía a uno de mis clientes en el extranjero, y entonces eso es, y obviamente pues es una venta, eso es una exportación definitiva, tipo de pedimento a uno, entonces le voy a marcar que es exportación definitiva. Y por consecuencia tengo la obligación de incluir en el comprobante fiscal el complemento de comercio exterior. ¿Sí? Mm. Entonces, el complemento de comercio exterior son requisitos adicionales que hay que incluirle a la factura, que es de exportación, pero que sea una exportación definitiva. Con la versión 3.3 no me pregunta eso, simplemente no viene ese campo. En la 4.0 si me dice, ¿es exportación, sí o no? Pues dime si es definitiva. Si es definitiva, necesito que metas los datos del complemento de comercio exterior. Si es temporal, porque ahí también en el catálogo dice temporal, no es necesario el complemento de comercio exterior. Ese es uno de los primeros cambios para lo que sería de la 3.3 a la 4.0. Otro de los cambios, de los campos que se adicionan, es lo de la factura global de público en general. Ahí para que veas uno de los requisitos que a mí me parece bastante adecuado para la nueva versión. ¿Por qué? Porque aquellos contribuyentes que venden a público en general, que le entregan un ticket, ¿sí? Hay muchos contribuyentes que, por ejemplo, una estación de servicio, una gasolinera, una tienda, donde me dan un ticket porque yo no pido factura, y estos contribuyentes tienen que hacer su factura global de esas operaciones que hicieron con público en general. La pueden hacer por día, por semana, por quincena, por mes o por bimestre, dependiendo del régimen en el que estén. Con la versión anterior, con la 3.3, si yo quiero hacer mi factura global, por ejemplo, ahorita del mes de agosto, vamos a suponer que se me olvidó hacer mi factura del mes de agosto y la hago ahorita, pues yo en el concepto le voy a tener que poner que son ventas de público en general del mes de agosto, pero lo dice en el concepto. En la versión nueva, la 4.0, ahora hay tres campos, tres espacios, ¿sí?, específicos en donde nos pregunta, oye, ¿es factura global de público general? Y le digo que sí. Entonces me va a preguntar, ¿qué periodo? ¿Es factura por día, semana, quincena, mes o bimestre? Pues vamos a suponer que es mensual. Le pongo mes. Y luego hay otro campo que me dice, dime de qué mes. Pues le voy a decir agosto. ¿Y de qué año? 2022. Y timbro la factura global. Con esos tres datos, que sería el periodo, el mes y el año, el SAT ya va a saber, estamos hablando de que el SAT va a leer todos mis comprobantes, va a saber que esa factura corresponde a ventas del mes de agosto. Oye, pero la estoy timbrando en diciembre. Sí, no importa, pero puede leer los campos específicos de la factura global que dice que son de agosto. Entonces ya no me va a considerar que la venta es de diciembre, que es cuando la timbré, sino que es de agosto, en la versión 4.0. Si yo lo hago en la versión 3.3, no tiene esos campos para identificar. Y entonces, si ahorita yo timbro la factura de las ventas de público general, que es de agosto, el SAT va a considerar que son ventas de agosto, porque no hay nada que identifique, aunque yo le ponga en el concepto ventas realizadas y cobradas de agosto, no, es solo el concepto, pero no es un dato que sirva para filtrar los comprobantes y vea de qué mes es las ventas. Ese es un campo que desde mi punto de vista es bueno porque pues así ya no me considera facturas de un mes que no corresponden, sino del mes que dice el periodo de la factura de público en general. Ese sería otro de los cambios que para mí es muy bueno, porque pues así se identifica de qué periodo es la factura de público en general. ¿Sí? Otro de los campos que cambiaron es el régimen fiscal del receptor. Bueno, que se adicionan, mejor dicho, que se adicionan, es el régimen fiscal del receptor. Anteriormente, pues no era necesario el régimen fiscal del receptor. Cuando yo pedía mi factura, pues daba mi nombre, mi RFC y era suficiente, no era necesario nada más. Ahora dentro de los campos que se requieren son mi nombre, mi RFC, el domicilio, que es el código postal, el uso del CFDI, que desde luego pues ya también venía de años anteriores, y el régimen fiscal. El régimen fiscal también ahora lo tengo que proporcionar
para que me puedan hacer la factura. Si no doy mi régimen fiscal o doy un régimen que no tengo, no va a dejar timbrar en la nueva versión el comprobante fiscal. Por eso estamos pidiendo la constancia de retenciones. Cuando un cliente me dice, hazme una factura, sí, te hago la factura, dime tu nombre, ¿sí? Y empieza ahí, pues creo que se llama compañía X, no, necesito por eso la constancia, para ver tu nombre exacto, porque además en personas morales el nombre exacto no incluye el SADCB, simplemente es el nombre. O sea, si te llamas compañía El Patito SADCB, el nombre que debo de capturar para que timbre es El Patito, compañía El Patito. El SADCB o sociedad civil o sociedad cooperativa, eso ya no se pone en la versión 4.0. Entonces ya se está verificando el nombre correcto y completo. Y pasa lo mismo con las personas físicas. Por eso los trabajadores necesito que me den su constancia para el nombre completo. Y hay ejemplos muy claros, ¿eh? Tenemos por ahí a María del Carmen y todo el mundo la conoce como María del Carmen. Y a la hora de que nos da su constancia, pues resulta que no es María del Carmen, es Ma del Carmen. Si yo quiero timbrar en la versión 4.0 con María del Carmen, no me deja timbrar. Me dice que el RFC no corresponde que el nombre no corresponde al RFC. Y entonces tengo que poner, así como esté dada de alta en Hacienda, Ma del Carmen. Ese es el problema que tenemos para los trabajadores y para las personas físicas. Debe ser el nombre exactamente como está en la constancia de citación fiscal, porque ya el timbrado en la versión 4.0 es la que lo está verificando ese dato del nombre. Entonces, vean, ahí tenemos un cambio. Luego, en el régimen fiscal, si es persona moral, pues el régimen fiscal no tiene problema, tienen un solo régimen fiscal. Pero ahora viene personas físicas. Imaginemos que una persona va con el médico, pide su recibo de honorarios porque lo quiere hacer deducible y el médico le dice, ¿qué régimen fiscal le pongo? Pues déjeme ver porque mire, aquí traigo mi constancia que dice que estoy por sueldos y salarios, que estoy por régimen de intereses porque el banco me da un poquito de intereses, que estoy en el reciclo porque pues estoy en ese régimen, ¿sí? Que bueno, pues tengo ingresos por arrendamiento y entonces tengo distintos regímenes fiscales. La pregunta es, ¿cuál le vas a decir al médico? Pues el régimen en donde sí puedas hacer deducible ese comprobante. Vean, esto que estamos diciendo de que va a filtrar los comprobantes, pues al rato el SAT va a ver que el comprobante que yo pedí es para el régimen fiscal en que lo quiero hacer deducible. En otro, En en este otro caso, ejemplo, como gastos personales. como deducción personal, pero por ejemplo, si yo le digo, ponle reciclo, ¿qué creen? Que el reciclo no tiene derecho a deducciones personales. ¿Y entonces en cuál se lo pido? En salarios. Ah, ok, entonces es para salarios, Ay, para está que bien puedas. complicado, contador, porque bueno, en este mismo ejemplo que usted está poniendo, ¿no? Ujú. El paciente, pues no es contador. El No, pues obvio. paciente, pues tiene un contador, ¿sí? Y el paciente le dice, oye, contador, pues imprímeme o mándame mi constancia de situación fiscal porque voy a ir a hacer unos gastitos o porque voy a ir al médico, ¿no? Sí, Entonces llegas con el médico y te piden tu constancia y pues tú se las das. así Entonces es. ahora también el médico y el paciente deben de saber cuestiones fiscales o cómo le vamos a hacer o cómo se va a controlar esa parte, contador. No, pues tendremos que instruir a nuestros contribuyentes, a nuestros clientes, de decirle, si pides deducciones personales, gastos médicos, dentales, hospitalarios, gastos de funeral, tiene que ser en uno de los regímenes que él tenga, donde sí se presenta y se hace cálculo anual. Sueldos y salarios, el más sencillo. Pero a lo mejor alguien no tiene sueldos y salarios. Yo tengo contribuyentes que tienen reciclo e intereses. Y por intereses sí ganan una buena cantidad, tienen ahí su dinero invertido. Y entonces, ¿en cuál lo pido? En intereses. Tienes que decirle al médico, régimen de intereses, no me lo des en reciclo, porque en reciclo no hay deducciones personales. Entonces, Contador, a ver, se la va a poner bien fácil, ¿eh? A ver, ¿usted cree que las personas que no somos contadores, que las personas que no son contadores, ¿sí? Esta parte la entienden bien. O sea, que entienden, oye, no, es que si vas a ir al médico, acuérdate que los gastos personales, que son esto y esto y esto,
ellos se quedan con la idea de que todo es gasto personal, el recibo del teléfono, el de la luz, el de la renta, o sea, y esa parte de que cachen o de que entiendan esa parte, no les es tan clara y es muy lógico. ¿Por qué? Porque ellos eso no es su carrera, eso no es su conocimiento, eso se me hace muy complicado en términos generales, contador. Sí, desde luego, las personas físicas que no son contadores, pues no lo ven así. Sin embargo, pues ahora sí que con la pena. Han tenido que aprender ya desde años anteriores, en donde ahora sí ya lo que les decimos es todos los gastos que están relacionados con tu actividad son gastos generales y lo que está relacionado con tus gastos personales, como gastos médicos, dentales, hospitalarios, eso pídelo como deducción con ese concepto, porque son van a ser las deducciones personales para la declaración anual. Hemos tenido que aprender y hay a veces con los contribuyentes que no lo han aprendido, piden mal el comprobante, pues a la hora de hacer la declaración anual es donde viene el problema, porque la página no lo reconoce. El SAT ya alimenta la declaración anual de las personas físicas con los comprobantes que son deducciones personales, pero solo aquellos que pidieron con la clave de uso correcto para deducción personal. Si fui al médico y se me ocurrió decirle gastos en general, no va a aparecer ese gasto en la plataforma del SAT, porque el SAT filtra los usos que corresponden a deducciones personales. Y ya nada que Entonces, hacer, ya nada se no, puede hacer. no, pues Estamos ya estamos, hablando de que la declaración anual se presenta en el caso de las personas físicas en abril y cómo duele, pues, cómo duele que ese gasto, esa cirugía, que así no es. solicitaste recibo, que lo solicitaste de una manera incorrecta, que no lo puedas aplicar, porque eso es justamente a veces hace la diferencia de pagar o traer saldo a favor de ISR. Es correcto. Desafortunadamente tenemos que los contadores empezar o seguir instruyendo a nuestros contribuyentes de cómo deben de pedir los comprobantes y ahora sí que en la medida de lo posible que ellos lo puedan aprender, que sí lo están haciendo, la verdad es que sí, sí hay contribuyentes muy aplicaditos y que sí saben ya cómo pedir los comprobantes, sobre todo por los usos. El régimen, ahí sí es donde ahorita estamos en proceso de, como todavía no se utiliza la 4.0 al 100%, pues algunos que les preguntan, pues sí, tenemos que decirles en qué régimen es donde deben de pedir el comprobante fiscal para que sea deducible. Entonces, ese sería el otro detalle con la versión 4.0, el nuevo dato que es el régimen fiscal. Y desde luego, pues el código postal que corresponde al domicilio fiscal. Debemos de dar el código postal, el cual, si estos datos no son correctos, pues no me va a dejar timbrar lo que sería la factura. ¿Sí? Decimos que son cambios porque si bien a lo mejor alguien nos dice, oye, pues es que yo ya ponía el nombre de la empresa. Sí, pero si lo ponías mal, si ponías el nombre incorrecto, en la versión 3.3 no se verificaba el nombre, lo que verificaba era el RFC. Y ahora va a verificar con la nueva versión el nombre, el RFC, el código postal, el régimen fiscal, o sea, son datos que verifica. Y si están incorrectos, no va a dejar timbrar en la versión 4.0. Ese es el pequeño detalle, con Entonces, todo quiere decir, esto. contador, que todo eso nos lo evitamos si nosotros traemos nuestra cédula de identificación fiscal, La constancia, la constancia, la perdón, la constancia de constancia de situación identificación fiscal. fiscal. O sea, si yo voy de compras, ¿sí? Compras necesarias para la oficina, no compras del súper, ¿no? Me Sí, sí, voy a sí. comprar la escoba, el trapeador, enseres de limpieza, el microondas para que calienten su comida, etcétera. Me voy de Ujú. compras. Entonces, quiero factura. Si yo llevo mi constancia de situación fiscal, con eso será suficiente para que me la abonen la factura. No necesito más. La constancia y que en la constancia usted le diga a la persona que hace la factura el régimen fiscal. Insisto, si es ¿La persona constancia moral, no viene? sí, pero ¿cuántos regímenes fiscales a lo mejor tiene su constancia? Usted a lo mejor está por sueldos y salarios, a lo mejor tiene intereses, a lo mejor tiene arrendamiento, a lo mejor tiene dividendos, tiene las personas físicas tienen varios regímenes fiscales. Entonces, el que me vaya a hacer la constancia me va a decir, ¿qué régimen le pongo? Pues entonces debo de saber, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que Depende, ¿verdad? depende aquí, Depende. Si fui al un, médico, régimen de asalariados.
Así es. Si fui a comprar todos los enseres y demás para la oficina, actividad empresarial u Así es. honorarios, ¿no? Exactamente, exactamente. A lo mejor Híjole, vamos a qué suponer que complicado, contador, ¿eh? fui a comprar unos galones de pintura porque voy a pintar. ¿En qué régimen? Ah, es para pintar el local que estoy rentando. Ah, entonces es Arrendamiento. para arrendamiento. Ah, pero también voy a comprar para mi oficina para honorarios, para pintar la Ah. oficina y esté bonita. Ah, entonces honorarios. Ah, Entonces, entonces, un galón que se lo facturen la mitad a honorarios y la otra mitad a arrendamiento. ¿Así sería, contador, o qué? pues sí, No exacto. creo que no creo que el Comex o estas empresas me vayan a decir, ah, no, no, entonces cómprese 2 galoncitos. Si va a llevar No, uno de 4 litros, cómprese 2 y 2 para que uno le facture de un lado y luego así. pues parecería gracioso y diríamos, oye, ¿a poco así va a ser? Es que vean, en el régimen que yo seleccione, imagínense que ya, esto que parece de broma y Sí, que le pues. estoy dando como ejemplo de, compro pintura, pero es para el local que rento, o compro pintura, pero es para mi despacho y lo voy a pintar. Dependiendo de dónde sea, es el régimen. El régimen que yo elija, va a llegar el momento que el SAT, imagínense que nos va a decir, como aquí están todos tus comprobantes del mes y los voy a empezar a filtrar. Hay unos que dicen régimen de arrendamiento, hay otros que dicen régimen de honorarios, hay otros que dicen deducciones personales y los que dicen arrendamiento te los considero en la plataforma cuando hagas tu declaración de arrendamiento, ¿eh? Oye, no, es que me equivoqué, no era para el local. No, ya lo pediste ahí y yo ya te lo filtré para que se vaya a alimentar la plataforma en el régimen que lo estás eligiendo. Aguas, porque para eso es lo que va a hacer el SAT para filtrar nuestros comprobantes en el régimen. Tratándose de físicas, insisto, morales, solo tienen un régimen, o régimen general, o no contribuyentes, o coordinados, solo hay un régimen en morales. En físicas hay muchos regímenes. Y Oiga, es ¿y el donde, contador de las personas físicas cómo va a saber? O sea, todo va a tener que ser dependiendo de los comprobantes que tenga en el repositorio del SAT. sí, claro, y del O uso, sea, porque cuando descargamos de la página del SAT, descargamos todos los comprobantes y también dice el uso, cuál es el uso. Y sí, entonces sí, por ahí eso. va, Entonces la contabilidad va a ser con esa información, no con la que le traiga a su cliente. Porque el cliente claro, le va a llegar con la factura de la compra de la pintura, con así dos es. facturas. Y Te- una fue te- para actividad empresarial y otra fue para arrendamiento. Y el contador que va a decir, bueno, ¿y estas dos, a dónde la voy a meter cada una? Entonces va a tener que te- ir a consultar a la página del SAT a ver dónde se cargó cada una. sí, el uso que tiene el El uso. comprobante, ahí es donde vamos a hacer el filtrado nosotros en sí. Pues nosotros como contadores tendremos que hacer un filtrado exactamente como lo hace el SAT para que coincida la información. De lo contrario, pues vamos a tener diferencias donde a lo mejor yo estoy deduciendo un gasto No, qué que no complicado, ¿eh? corresponde al régimen. Entonces, precisamente por eso decíamos, la versión 4.0 es para fiscalizar de forma más eficiente a los contribuyentes. No es que nos beneficie a nosotros, sino a quien beneficia, pues obviamente es al SAT. Muy bien, entonces llevamos 3 cambios. ¿Son los Sí, únicos? no, de los más importantes son Ah, esos cambios, los del régimen fiscal. El uso del CFDI también es uno de el uso del CFDI, que es lo que estamos comentando, ya para concretar ese punto, debe de ser en relación al régimen fiscal. Entonces, también puede ser que yo vaya a comprar algo y le digo, ponle uso X. Y me va a decir la persona, ¿qué crees? No me deja timbrar. ¿Por qué? Porque el régimen que me diste no puede tener ese uso. Por ejemplo, una persona, una persona moral no puede pedir un gasto médico con uso honorarios médicos. Entonces, ¿cómo lo pido? Con gastos en general. Porque para la persona moral es gasto en general, no es una deducción personal. Entonces, si yo lo pido con gastos médicos, no me va a dejar timbrar. Entonces, el uso debe de ir en coordinación con lo que es el régimen fiscal. Y otro de muy los datos que nos pide es una pregunta nueva que también viene, si es objeto o no de impuestos la operación que estamos haciendo. Entonces, si estamos haciendo una factura, nos va a preguntar, oye, ¿es objeto de impuestos? Si yo le marco que sí, me va a pedir el desglose del IVA, del IEPS, del ISR retenido, de los impuestos que se causen. Oye, esto ya venía, sí, ya venía y no nos preguntaba nada, pero ahora sí viene una pregunta que es,
¿Es objeto de impuesto esta operación? Sí. Le marco que sí o le marco que no. Si le digo que no es objeto de impuestos, entonces ya no abre los campos para el IVA, para el IEPS, para el ISR. ¿Por qué? Pues porque no fue objeto de lo que serían los impuestos correspondientes. Entonces ese es Contador, otro. pero universo de contribuyentes, ¿qué porcentaje es el que no es sujeto del impuesto? No, pues lo que pasa es que está más bien vinculado a lo que sería la parte de IVA. En la parte de IVA es lo que no es objeto de la ley del IVA. Entonces, por ejemplo, si yo hago una venta de un producto y no hay retención de ISR, no causa IEPS, sino solamente tendría que analizar si causa IVA, y si resulta que no es objeto de IVA, pues entonces le pongo no objeto y no hay ni IVA, ni IEPS, ni ISR, ni retenciones, absolutamente nada. Obviamente son los menos, ¿sí? Son mínimos los que no son objeto de impuestos. La mayoría sí son objeto de impuestos, que puede ser a la tasa del 16, tasa del 8%, del 0%, o incluso si son exentos, sí son objeto de impuesto, pero exentos. Entonces, sí, como usted bien lo menciona, la mayor parte va a ser objeto de impuestos. Mínimo es lo que no es objeto de impuestos. Pero eso es con un dato que pues ya la autoridad va a saber si causa o no los impuestos correspondientes. Ese es otro dato adicional de lo que es la factura global, la factura de la versión 4.0. Muy bien. Fíjese que aquí tenemos una pregunta de Ignacio Martínez Jiménez. ¿Qué pasa con las facturas de productos importados donde debe de llevar el pedimento? Ah, bueno, cuando soy una empresa que importa un producto y lo vendo por primera vez aquí en México, la factura que yo emita por ese producto debe de llevar el número de pedimento y la fecha del pedimento. Para eso hay un campo especial dentro de lo que es la factura para que se anote el número de pedimento de importación. Normalmente también lo observamos donde va el concepto. Donde va el concepto, ahí es donde ponemos el número de pedimento y la fecha del pedimento. Pero sí es una obligación, nombre, número de pedimento y la fecha del pedimento. Y dentro del CFDI hay un campo para poner ese dato. Por ejemplo, en la página del SAT, ¿sí? Ahí habilitamos para que se pueda poner, en todo caso, el número de pedimento. Se hace primero la configuración de cómo quiero mis facturas y aparece el número de pedimento. ¿Sí? Incluso en la versión 4.0 hay un pequeño campo de ahí de anotar número de pedimento, ¿eh? Muy bien, eso obviamente no, eso solamente es cuando se hace la venta. Venta por primera vez de mercancía de importación. La segunda vez que se vende esa mercancía ya no lleva número de pedimento. Y este dato no es nuevo, este dato ya viene de muchos años anteriores, ¿eh? Muchos años anteriores debe traer el número de pedimento y la fecha del pedimento. Son esos dos únicos datos, ¿eh? Número de Y cuando pedimento es y por fecha. segunda ocasión, ¿cómo va a Ya saber no, la persona que está comprando que es de segunda vez? no, es difícil que lo sepamos. Ahora, aquí el punto es, vean, cuando se compra una mercancía que es de importación, traen una etiqueta y esa etiqueta dice quién es el importador. Normalmente, vean ustedes, por ejemplo, en los juguetes, ahora que viene la época de comprar muchos juguetes, vean que el producto trae una etiqueta que dice importador. Si yo estoy comprando el producto en Walmart y veo que ese producto trae una etiqueta que dice importador, compañía Z, SADCB, entonces Walmart no lo importó. Walmart lo está vendiendo por segunda vez. ¿Sí? Entonces, en la etiqueta voy a ver quién es el importador. Si es la misma empresa que me lo está vendiendo, entonces mi factura debe traer número de pedimento y fecha de pedimento. Si es uno distinto, Imagínese, hasta eso lo tengo que corroborar. sí, porque el número de pedimento y la fecha del pedimento es un requisito para que sea deducible la factura de lo que yo estoy comprando, ¿eh? Si no lo tiene, entonces no sería deducible y no sería acreditable el IVA. Son requisitos para poder hacer deducible esa factura de mercancía que se vende por primera vez en México y a la segunda vez ya no es necesario. Por eso tendría yo que ver mis mercancías. Si son computadoras, si son juguetes, este tipo de productos, sí traen quién es el importador, ¿eh? Sí, Definitivamente sí.
Entonces, fíjese, bueno, inclusive, como está usted comentando, este requisito no es nuevo, ya se tiene de muchos años atrás. Yo me acuerdo, Muchísimos años, ya tiene varios muchísimos, años. ¿sí? Es más, desde que la factura era en papel, Ujú. ¿sí? Desde que la factura era en papel, se acordarán algunos contadores que antes las facturas eran en papel, que las mandábamos a imprimir en una impresora, con una imprenta, ¿sí? O ahí en Santo Domingo mandaban a hacer sus facturas, ¿sí? Y desde esa época ya venía lo de número de pedimento y fecha de pedimento, desde aquella época, ¿eh? ¿Sí? Para los nuevos contadores, no todo ha sido CFDI, ¿eh? Ha habido una historia previa de comprobantes fiscales. No les tocó esos años maravillosos donde, vean, les recuerdo la fecha, del 91 hacia atrás, de 1991 hacia atrás, las facturas eran en papel. Mandaban ustedes, cada contribuyente mandaba imprimir sus facturas donde quisiera, con los números que quisiera y las cantidades que quisiera. Y no le reportábamos a nadie, absolutamente a ¿Qué nadie. tiempos aquellos, contador? Qué tiempos tan bonitos que hasta el contador guardaba. No había contadores tan precavidos Práctico. que, prácticos que decían, guárdate unas 10 facturas en blanco. ¿Para qué? Para lo que se necesite, por si se ocupan. ¿Y qué creen? Sí se ocupaban, sí se ocupaban. Sí, algunos contadores se han de estar acordando de Sí, eso, cómo otros no. pues Pues sí, no yo les me tocó. acuerdo, y usted no va, contador, usted no se acuerda de eso. No, a mí me lo platicaron, fíjese, yo no lo Ah, viví. fíjese, Sí, nada yo, más. yo soy de CFDI y complemento carta aporte para acá. Ajá, de Sí, 4.0 para sí, adelante, de casi, cuatro casi, punto ¿no? cero, ¿no? Sí, no, sí, Así sí, es. sí, claro. Bueno, y ha tenido mucha evolución, pues, ¿no? O sea, dice usted del 91, pues ya 30 y tantos años. Pues lo que pasa es que del 91 para acá empezó en el 91 nacieron, se hizo la reforma para que nacieran los impresores autorizados. Sí, Ahí sí. ya teníamos que pedir, el impresor tenía que pedir una autorización con nuestro RFC para que le autorizaran los folios. Luego se quitan los impresores autorizados después de muchos años y entra el CFD, comprobante fiscal digital. Todavía no era por internet. Y nace también el CBB, el comprobante con código de barras bidimensional. Y luego desaparecen esos. Bueno, nace el CFDI y estuvieron vigentes en creo que 1 o 2 años al mismo tiempo. Y luego se desaparece el CBB, el CFD y solamente nos quedamos con el CFDI y su evolución de ahí para acá. Esa es más o menos la Hasta estos historia tiempos. hasta la Hasta fecha estos tiempos, y sí. seguirá evolucionando porque pues ya vamos en la 4.0 y a ver hasta dónde llegamos. Somos privilegiados, contador, de haber vivido esa historia del CFDI, de la facturación. ¿Sí? Así es, ¿Quién iba a de pensar que esas, lo íbamos a llamar CFDI a las facturas? Pues, ¿no? exactamente, ¿Está de acuerdo? exactamente. Sí, Muy sí, sí. bien, muy bien. Contador, unas recomendaciones finales que nos quiera comentar de esta charla que tuvimos el día de hoy. Bueno, pues en relación a los comprobantes, pues ya todos ya tenemos muy claro que la fiscalización es a través de los FDI. Hay sanciones, también no hemos platicado de las sanciones, eso lo vamos a platicar en el curso. Las sanciones por no cancelar los comprobantes, porque no emita yo el comprobante, porque no lleve el complemento correspondiente. Hay muchos complementos que debemos de incluir en los FDI. Entonces, bueno, pues obviamente las consecuencias de no emitir los comprobantes con los requisitos correctamente, pues es la no deducibilidad, el no acreditamiento y las multas en caso de que la autoridad nos requiera y no cumplimos con los requisitos. Por lo tanto, bueno, pues es muy importante que cumplamos con requisitos tanto del código, de los complementos, de las guías de llenado, para que no tengamos ningún problema. Y la verdad es que son tantos requisitos que sí es conveniente tener pues todo muy claro para que podamos cumplir adecuadamente y cerrar el ejercicio. Cada año siempre lo que queremos los contadores es cierre el ejercicio y no volver a saber nada de él. Que no llegue requerimientos años siguientes, ni mucho menos. Entonces, para cerrarlo, pues sí, hay que revisar todo lo que debemos de cumplir en materia de comprobantes. Muy bien. Pues no nos resta más que agradecerle al contador por sus experiencias, sus conocimientos que nos apoyó el día de hoy y a todos ustedes, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Les recordamos todos los martes de 5 a 6 de la tarde, Foros Cofide. Que tengan todos muy buena tarde.